Cuando cae la noche y el silencio se apodera de los pueblos de México, revela su lado más oscuro. Historias susurradas entre rezos, advertencias que nadie quiso escuchar y sombras que aún caminan entre nosotros. Dicen que no todas las leyendas están muertas. Algunas lloran en ríos, otras acechan en caminos solitarios y unas más esperan a que alguien pronuncie su nombre. Esta noche abre los ojos y también tu mente, porque te llevará a los rincones más perturbadores de México, donde el terror no es solo ficción y las leyendas siguen vivas. En Veracruz existe una advertencia que no se escribe en letreros ni se enseña en las escuelas. Se transmite en voz baja entre pescadores, veladores y taxistas nocturnos, entre gente que ha visto algo y preferiría no haberlo hecho. Mucho antes de que el puerto fuera puerto, cuando la tierra aún estaba llena de caminos de lodo, manglares espesos y selvas que parecían respirar, los pueblos castigaban a los traidores y a los blasfemos y a los que hablaban cosas que no debían. ¿Y de qué manera se les castigaba? De una manera definitiva: la decapitación. No solo era un castigo, era un ritual. Las cabezas eran separadas del cuerpo para impedir que el espíritu encontrara descanso. Se creía que si el cuerpo quedaba incompleto, el alma quedaba atrapada en este mundo y el plano espiritual. Las cabezas se enterraban de mala manera o a veces ni siquiera se enterraban. En Veracruz, por su propia naturaleza salada y de tierra blanda, no se podían conservar los cadáveres. A su vez, con el tiempo, después de que se llevaron a cabo estos delitos, comenzaron los primeros reportes de avistamientos de la propia gente de Veracruz. No reportaban gritos ni apariciones completas, reportaban algo más como sucesos aislados, ruidos extraños en la noche, pero no eran quejidos ni lamentos, eran ruidos más tenues, una serie de golpes que chocaban contra el piso de una manera simultánea y en gran cantidad, algo redondo golpeando el suelo. Las cabezas rodantes nunca aparecen de día, empiezan después de medianoche, cuando la humedad se pega a la piel como una mano y el aire huele a óxido y a mar viejo. Quienes las han visto coinciden en lo mismo, no ruedan como un simple objeto. Se impulsan, avanzan con pequeños saltos, dejando rastros oscuros. Algunas todavía conservan mechones de cabello pegados al cráneo, moviéndose como algas. Otras ya tienen deformidades producto de la putrefacción, y algunas otras brillosas, hinchadas por el tiempo y la sal, todas moviéndose en grupos simultáneamente. Los ojos no siempre están abiertos, a veces se abren justo cuando te detectan. La gente dice que ellas saben cuando las miras. La mayoría de los ataques suceden si encuentran un cuerpo sin defensa, un borracho dormido, un vagabundo o alguien que se cayó. Se detienen frente a él, observan y lo persiguen. Algunas intentan encajar en él, como si recordaran vagamente cómo era pertenecer a algo, pero en algunos casos, como una broma cruel, si te eligen a ti como testigo, es peor, porque las cabezas no gritan, susurran, te llaman por tu nombre, incluso si tú nunca lo dijiste. Te dicen cosas que tú solo sabes, errores, pensamientos, deseos que nunca confesaste. Hay quienes dicen que no son las personas decapitadas las que hablan, sino algo que aprendió a usar sus bocas. En zonas antiguas del puerto, se dice que hay noches en que docenas de cabezas cruzan la calle como una marea silenciosa, evitando la luz, siguiendo rutas invisibles hacia lugares donde antes hubo sacrificios, cárceles o ejecuciones. Los perros se niegan a salir, los gatos se esconden y los borrachos que juran haber visto una pelota rodar detrás de ellos no vuelven a actuar igual. Existe un detalle que casi nadie menciona, pero es el más perturbador. Algunas cabezas no están muertas, sus labios se mueven, sus párpados tiemblan y su expresión cambia. Cuando se detienen frente a ti, inclinan ligeramente el rostro, como reconociéndote, como si te estuvieran midiendo. Los viejos dicen que si una cabeza se queda quieta mirándote demasiado tiempo, ya te marcó. No importa si escapas, no importa si te mudas, ella te va a seguir. Esa noche no era para llevarte, era para regocijarse con su nuevo regalo. En Veracruz hay gente que amanece decapitada sin señales de lucha. La cabeza nunca aparece. Hay quienes juran que en ciertas madrugadas una cabeza rueda por la orilla del mar, mirando al horizonte como esperando que algo emerja del agua para ser reclamada, porque según la leyenda, las cabezas no están huyendo, están reuniéndose. Cuando encuentren suficientes cuerpos, cuando recuerden cómo ensamblarse, cuando el puerto vuelva a oler a hierro y a sal como antes, Veracruz no será visitado por los muertos, será reclamado por ellos. Tan solo imagina el escenario, tú como transeúnte caminando por la orilla del mar y te encuentras con un espectáculo de tinte rojo en la arena, un olor que te recuerda al hierro y más adelante unos bultos iluminados por la poca luz de la
la luna que los baña en un resplandor tenue. Se te dificulta dilucidar qué es, pero en el momento que lo logras enfocar, te das cuenta que son los ojos más llenos de miedo y odio que alguna vez has presenciado en tu vida. Y lo más incómodo es que pareciera que te siguen. Sí, te están viendo. Su cara lentamente empieza a cambiar de expresión, de un miedo y odio a una felicidad, una risa y una determinación obsesionada. Y de pronto empieza a girar hacia ti. La gente de Durango la llaman la mujer de la fosa, porque nadie se atrevió a darle un nombre real. Sería como reconocer que alguna vez fue humana, y eso es lo que más incomoda. Dicen que apareció por primera vez hace décadas, cuando en las afueras de Durango todavía se arreglaban los problemas, cavando profundo y preguntando poco. Todo comienza en una fosa común, hecha de manera apresurada, inestable, húmeda y con un líquido rojo que baña las paredes. Una obra de arte hecha por el humano. Ahí mismo, en esa fosa, los ciudadanos arrojaron varios cuerpos, entre ellos una mujer que no estaba completamente acabada. La mujer no gritó, no suplicó, no tenía la fuerza necesaria para realizar esa simple acción. Solo podía observar cada montón de tierra que poco a poco cubría su cuerpo, respirando de manera lenta. La fosa fue cerrada, mientras la desesperación se activó poco a poco. Los estímulos más profundos y más primitivos del cuerpo se activaron, en un intento burdo de intentar sobrevivir, pero demasiado tarde. Esa desesperación solo provocó que se arrancara las uñas de las manos, tratando de escapar, arañando un trozo de madera que cubría todo su cuerpo, y ella sintiendo que su vida se apagaba poco a poco. Pero algo en ella se negó a terminar del todo. No se levantó como fantasma, no salió como un cadáver, simplemente se quedó. En los años posteriores los ciudadanos cuentan que hubo avistamientos de una mujer que emergía de la fosa. Cuentan que primero salen los dedos ennegrecidos, doblados en ángulos imposibles, empujando la tierra como si el suelo fuera carne blanda, luego el cabello pegado al cráneo, mezclado con gusanos y raíces. Su rostro nunca aparece por completo de inmediato, se asoma por partes, como si el mundo no quisiera aceptarla toda de golpe. El aire huele a encierro, a humedad vieja, a hierro producido por el líquido vital que nunca terminó de secarse. Pero sus ojos son lo peor, no están muertos, están cansados. Quienes la han visto juran que no mira hacia afuera, sino que mira hacia arriba, como si todavía estuviera en el fondo del hoyo, observando a quienes la enterraron, repitiendo el momento una y otra vez. La mujer de la fosa no ataca al azar, busca tipos específicos de personas, hombres que caminan solos, gente que están cargando energía negativa. Pero ¿qué se escucha antes de verse? Un sonido húmedo, como tierra moviéndose, que eriza la piel, como uñas arañando cerca de tu oído. Cuando emerge por completo, no se pone de pie, se queda a medio salir con la cintura enterrada en el suelo, como si la fosa todavía la reclamara. Sus piernas no funcionan bien, están torcidas, rígidas, marcadas por huesos mal entrelazados. Pero ella no necesita las piernas, ya que ella se arrastra hacia los vivos. Ella no grita, ella habla de manera rota, habla como alguien que pasó por demasiado tiempo sin aire. Las palabras se quiebran en su garganta, como si de alguna manera todavía sintiera el peso de la tierra sobre el pecho y la desesperación del momento exacto en el que entendió que nadie iba a volver por ella. Y mientras habla, el suelo alrededor empieza a ceder, la fosa se abre. Cuando ella ataca, las víctimas sienten primero un mareo, luego la sensación de que el piso está respirando. No se caen de golpe, se hunden despacio hasta las rodillas, hasta la cintura y luego hasta el pecho. Ella se acerca, su rostro ya no parece humano, la piel se abre en grietas como tierra seca y por dentro se ve algo oscuro, húmedo, pero todavía vivo. Ella no acaba rápido con la víctima, toma la cara de la pobre alma que tuvo la mala suerte de toparse con ella, la toma entre sus manos llenas de tierra y los obliga a mirarla mientras susurra. Así se siente, y los entierra con ella. Aún conscientes, la leyenda dice que no siempre los acaba del todo. A veces los deja ahí medio vivos, respirando tierra, escuchando cómo ella se arrastra de regreso a la fosa, porque quiere testigos. Hay noches que la han visto fuera de la fosa caminando, de una manera torpe, por caminos de terracería, dejando detrás pequeños hundimientos como si el suelo intentara tragarla de nuevo. En esos momentos parece confundida, furiosa, como si el mundo de arriba le resultara ofensivo. Y hay algo aún peor, la fosa se mueve. No siempre está en el mismo lugar, aparece donde hubo entierros apresurados, donde la tierra fue removida con miedo, donde alguien pensó que cavar era suficiente para borrar sus pecados. Los niños del campo saben que si ven un hoyo nuevo, donde ayer no había nada, no deben acercarse, porque a veces se escucha desde el fondo una respiración lenta, paciente, esperando y acechando. Dicen que la mujer de la fosa no busca venganza, busca repetición. Cada cuerpo que es arrastrado la fortalece, cada enterramiento consciente la hace recordar mejor quién era
¿Y quién la hizo así? Y cuando recuerde los rostros, y cuando ellos den su último aliento, la tierra de Durango ya no necesitará manos para acabar, se abrirá sola. En Oaxaca hay iglesias que no aparecen en los mapas, no porque no existan, sino porque nadie quiere admitir que siguen abiertas. Una de ellas está vieja, incluso para los viejos. Sus muros están manchados de humedad negra, como si algo hubiera estado respirando ahí durante siglos. La gente del pueblo la llama la iglesia del sacerdote sin rostro, porque nadie recuerda su nombre verdadero. Dicen que fue sacerdote en vida, pero no fue un santo, fue algo peor. Fue un sacerdote sin fe, confesaba sin escuchar, rezaba sin creer, absolvía pecados como quien limpia el suelo, de una manera rápida, de una forma mecánica, sin mirar demasiado. La gente se arrodillaba frente a él y sentía algo raro, como si la mirada del sacerdote no estuviera enfocada en ellos, sino en lo que cargaban dentro. Con el tiempo comenzaron los rumores, que el sacerdote no dormía, que nunca lo veían comer, que siempre estaba de espaldas cuando se quitaba la sotana, y luego las confesiones cambiaron. Quienes entraban al confesionario salían pálidos, temblando con una sensación de haber dicho demasiado, cosas que jamás pensaron pronunciar. Algunos aseguraban que el sacerdote no hablaba, solo respiraba pesado, y algunos otros decían que del otro lado del muro se sentía como si hubiera algo grande. Una noche alguien escuchó un sonido distinto durante la confesión, no palabras, no rezos, sino carne húmeda moviéndose. Cuando intentaron entrar a la iglesia, al amanecer, la encontraron cerrada desde dentro. Forzaron la puerta. Al entrar se percataron que el altar estaba intacto, las bancas en orden y el confesionario manchado por dentro. El sacerdote seguía ahí, de frente al altar, sin rostro. No es que no tuviera cara, es que ya no había nada que reconocer. La piel estaba lisa, tersa, como cera derretida, que se solidificó mal. Donde debían estar los ojos, solo había leves hundimientos. La boca no existía, pero se movía, como si hablara debajo de la piel. No tenía manchas de líquido vital, no cayó desplomado, solo inclinó la cabeza. Desde esa noche el sacerdote no se fue, sigue trabajando. Las campanas suenan solas, siempre de madrugada, y cuando suenan, la gente sabe que alguien será llamado a confesarse, aunque no quiera. El sacerdote sin rostro no persigue, no arrastra, no grita, él espera. Aparece detrás de quienes cargan culpa, infidelidades, traiciones, deseos violentos, pensamientos que nunca debieron formarse. De pronto lo sienten cerca, el olor a incienso mezclado con humedad y algo más, carne encerrada. Cuando habla no mueve la boca, las palabras aparecen directamente en la cabeza del penitente. No pide que confiesen pecados conocidos, él pide los que aún no se han cometido. Los penitentes escuchan estas palabras en su mente. Admítelo ahora, así no tendrás que sentirlo después. Quienes se niegan empiezan a perder cosas, primero los sueños, luego los recuerdos felices, después el reflejo. Hay personas que se miraron al espejo tras rechazar la confesión y notaron que su rostro ya no les pertenecía del todo, como si algo estuviera borrándolos desde dentro. Los que aceptan confesarse desaparecen, pero no de inmediato. Siguen caminando por el pueblo durante días, semanas. Hablan poco, evitan mirarse, y cuando finalmente se les agota la vida, por enfermedad, accidente o autoeliminación, sus rostros aparecen completamente lisos, igual que el del sacerdote. La leyenda más perturbadora dice que el sacerdote sin rostro no roba caras, las intercambia. Cada confesión alimenta algo debajo de la iglesia, algo antiguo. Algunos aseguran haber visto en el sótano un espacio lleno de figuras arrodilladas, cuerpos humanos con sotanas, pero todos rezando al unísono, sin voz. Dicen que el sacerdote actual no es el original de los tiempos en los que todo sucedió, sino que es el más reciente, ya que el cargo no se abandona, se hereda. Y cuando el actual ya no pueda sostener la forma, cuando la piel ya no resiste lo que hay debajo, llamará a otro a confesarse para ocupar su lugar. En Oaxaca, si caminas de noche y escuchas las campanas en la iglesia, si sientes que alguien sabe exactamente lo que piensas, si una voz en tu cabeza te pide que confieses algo que nadie más conoce, el sacerdote ya te está escuchando. Los mexicas no temían a todos sus dioses, algunos los respetaban, a otros los evitaban, pero el Ahuizotl no se le rezaba, no se le pedía nada.
porque era una entidad que no pedía fe ni alabanza, pedía carne viva. No era en sí un dios completo, era una extensión del agua misma. Se le consideraba un órgano del lago, un reflejo que aprendió a moverse solo. Los cronistas lo describieron como un animal parecido a un perro pequeño, oscuro, con un pelaje siempre empapado, pero eso es una simplificación humana. El agua Isolde no tiene una forma fija, sino que en tu mente le das una forma para poder tolerar su verdadera imagen, pero hay una característica que la gente no puede omitir cuando habla de esta entidad. Tiene una mano al final de la cola, no es una garra ni una pata, es una mano humana con dedos largos y fríos. Esa mano no agarra con fuerza, esa mano invita. El agua Isolde habita en ríos, lagos, canales, manantiales, lugares donde el agua parece tranquila, donde el reflejo del cielo engaña. No se mueve mucho, espera, aprende los sonidos humanos, el llanto de un niño, la risa lejana, el chapoteo falso de alguien que necesita ayuda. Y la gente advierte que cuando escuchas algo de noche acercándose a ti es porque ya es tarde, ya que la víctima cree que es un animal atrapado, un niño ahogándose o una silueta pálida de algo flotando en el agua, boca abajo. Entonces en ese momento se acerca, extiende la mano y sale del agua en ese momento. No hay forcejeo, no hay lucha heroica, el agua se abre, el mundo se apaga, pero lo verdaderamente perturbador no es el ahogamiento, es lo que el agua Isolde elige llevarse. Los cuerpos recuperados, si es que por algún milagro aparecen, siempre muestran el mismo patrón: uñas intactas, cabello intacto, sin ningún rasguño, pero faltan los oídos y a veces faltan los ojos. No son arrancados con violencia, son extraídos con cuidado. Los mexicas creían que el agua Isolde no devoraba cuerpos, se alimentaba de los sentidos, vista, oído, conciencia. El resto del cuerpo solo era un envase vacío. Por eso cuando alguien queda sin vida por el agua Isolde, no se le lloraba como otros difuntos. Se decía que había sido elegido para servir al agua. Las víctimas del agua Isolde no iban al Mictlán, no había ningún lugar para ellos. Se quedaban abajo del agua, conscientes. La leyenda más oscura dice que quienes son atrapados no pierden la vida de inmediato. Siguen respirando el agua, como si hubieran pertenecido ahí desde un principio, y siguen sintiendo. El agua Isolde se los lleva a las cavidades profundas, cámaras sumergidas donde el sonido no existe, como lo conocemos. Ahí las personas pierden primero el oído, la vista, luego la noción del tiempo, pero no pierden el pensamiento. Se convierten en algo más parecido a ecos humanos, presencias que el agua Isolde usa para atraer a otros. Por eso los gritos suenan reales, por eso el llanto parece auténtico, no es imitación. Son ellos. La mano al final de la cola perteneció a alguien, y cuando se desgasta, cuando ya no se siente bien, el agua Isolde toma otra. Hay algo en los códices que apenas se insinúa y casi nadie se atreve a decir en voz alta. El agua Isolde odia el silencio humano, odia cuando el agua es ignorada, cuando construyen encima, cuando se le encierra. Por eso aparece más cuando el hombre invade ríos y lagos, no como venganza divina, sino como respuesta biológica, como un órgano que es atacado. Hoy ya no hay Tenochtitlan, pero el agua sigue ahí, debajo del concreto, en los canales entubados, en las presas, en los ríos donde la gente se mete a nadar sin problema. Dicen que el agua Isolde aprendió a adaptarse, ya que no siempre se ve como un animal. A veces solo es una mano que emerge del drenaje, una sombra en el fondo de una presa, o una sensación de que el agua te está observando. Si alguna vez nadas y sientes un toque suave en el tobillo, si escuchas algo llamarte debajo, si el agua está tranquila, pero tu cuerpo te pide salir a gritos, ya no sirve correr. Ya formas parte del agua, ya que cuando el agua te acepta, no te devuelve completo. En Tlaxcala y en Puebla se tiene la creencia de que no todas las brujas se hacen, algunas ya nacen así. Ellas no aprenden en rituales, no firman pactos, no invocan nada, no eligen lo que son, lo recuerdan. Dicen que se reconocen desde el nacimiento, aunque nadie lo admite en voz alta. El bebé llora como los demás, sus ojos permanecen demasiado abiertos, cuando comen succionan con una fuerza incómoda. Las parteras viejas, las mujeres que se han dedicado a esto prácticamente toda su vida, dicen que este bebé actúa de tal manera en la que tensa la piel y frunce el ceño intentando absorber más, porque vienen incompletos. En apariencia crece normal, se casa, tiene hijos, va a misa, cocina y sonríe. Vive décadas entre la gente, sin levantar sospecha, pero por dentro algo no madura. Es una urgencia que aparece cuando la noche se vuelve espesa y el aire se queda quieto. Entonces ocurre la transformación. La Tlahuepuchi no se convierte de golpe, primero se desarma. Empieza con las piernas. Las piernas se doblan hacia atrás con un crujido seco, los brazos se alargan, la piel se abre por la espalda, como una costura vieja. Se quita las piernas, literalmente
literalmente, las deja escondidas bajo un fogón en el monte, enterradas cerca de la casa porque no las necesita para volar. El cuerpo que queda es torcido y muy liviano, a veces le brotan alas de carne delgadas, a veces solo flota como si el aire la reconociera. Su rostro se estira, la boca se abre, se vuelve demasiado grande para una cara humana y sale emprendiendo vuelo. Busca casas donde haya recién nacidos, no cualquiera sirve, tiene que ser uno no bautizado, uno que todavía no tenga un nombre fuerte, uno que aún no esté completamente amarrado a este mundo. La Tlahuepuchi no entra rompiendo puertas, se filtra poco a poco, por rendijas, por respiraderos, por sueños. El bebé no despierta, la madre tampoco, solo se escucha un sonido mínimo, húmedo, rítmico, como alguien bebiendo despacio para no derramar nada. La leyenda dice que la Tlahuepuchi no mata de inmediato, no siempre, a veces deja al niño vivo, débil, pálido, enfermo, sin causa aparente. Esos niños crecen raros, duermen demasiado, miran fijamente, algunos no llegan adultos y otros heredan esa maldición. La Tlahuepuchi no siempre nace, a veces se contagia. Si se alimenta demasiado de una misma familia, algo se queda, un rastro, una grieta. Años después una hija o nieta comienza a soñar con volar sin piernas, con desarmarse, sin dolor, pero con hambre. El pueblo se protege como puede, tijeras abiertas bajo la almohada, ajos, cruces de palma, espejos cubiertos o lanzando pimienta al piso o granos para que se distraiga, pero lo único que realmente funciona es descubrirla, y eso es lo más cruel. Cuando una Tlahuepuchi es señalada, no se defiende, no grita, no huye, llora, porque sabe lo que sigue. La gente la encierra, le buscan las piernas escondidas, y si las encuentran, la acaban, y no con misericordia, porque el miedo es más fuerte que la compasión. Dicen que cuando muere, su cuerpo humano se desinfla como algo mal armado, pero su hambre no muere del todo, se queda pegada a la tierra, al fluido vital del lugar. Por eso hay casas donde los niños se enferman sin razón, por eso hay mujeres que despiertan demasiado cansadas, con la boca seca, sin recordar haber salido. La última parte de la leyenda es la más perturbadora, y casi nunca se cuenta por completo. No todas las Tlahuepuchis saben que lo son, algunas creen que solo caminan dormidas, algunas creen que solo sueñan cosas horribles, y algunas despiertan con fluido vital en la boca, sin saber de dónde vino, hasta que una noche regresan sin piernas, y entonces entienden que están condenadas. En Tlaxcala y Puebla, si una mujer evita los espejos por la mañana, si le teme a las cunas, si amanece con hambre y no se le quita comiendo, no se le debe señalar de inmediato, porque algunas todavía están luchando consigo mismas, con el hambre insaciable que tienen, pero cuando pierden esa lucha, cuando los bajos instintos venzan, cuando la desesperación de un estómago vacío acabe despertando al demonio que habita dentro de ella, cuando pierde la lucha, ya no vuela para alimentarse, vuela para sobrevivir. Tal vez después de este video pienses que solo fueron historias, cuentos viejos que fueron sumando cosas durante generaciones, pero por algo perduran en el tiempo. Tal vez pienses que son leyendas viejas, exageraciones, cuentos para asustar, pero las leyendas no nacen de la nada, nacen cuando algo pasa y nadie quiere explicarlo del todo. En México lo más perturbador no vive en castillos ni en bosques lejanos, vive debajo de las casas, en cerros que cruzamos a diario, en el agua estancada, en las iglesias cerradas, en los caminos donde nunca miramos durante demasiado tiempo. Estas historias no piden que les creas, solo piden que las recuerdes, porque hay cosas que no desaparecen aunque dejemos de nombrarlas, solo esperan, se esconden o aprenden nuevas formas. Y quizá esta noche, cuando todo esté en silencio, cuando escuches un ruido que no encaja, cuando sientas que algo te observa sin moverse, no pienses en este video, piensa en lo que siempre ha estado ahí y no habías visto. Buenas noches.